Bueno, Nacho, nos quedamos en la parte de por qué los institutos electorales locales eh, fueron prácticamente supeditados a un órgano electoral superior o de la federación, porque estaban ya siendo muy prostituidos por otros tipos de intereses, ¿no? Eh, ya estamos en la edad madura de volver a ser autónomos como institutos a nivel estatal. La autonomía evidentemente siempre ha estado en la naturaleza y en el papel de los institutos electorales, ¿no? Sin embargo, ciertamente el ejercicio de esa autonomía probablemente pudiese generar algunos cuestionamientos, alguna reflexión. Vamos a poner el caso de Michoacán. El Instituto Electoral de Michoacán es del 95. Voy a partir en dos etapas. Del 95 al 2014, esa autonomía del Instituto Electoral de Michoacán se vivió, pero el modelo de aquel entonces implicaba que la designación de las cabezas del Instituto Electoral de Michoacán, entiéndase su presidencia y sus consejerías, se hacía a cargo de los congresos locales. Cuando entre el 2013, 14 se plantea, como te decía, esta desaparición de los órganos electorales, un poco argumentando, ¿no?, que esta autonomía no era vivida plenamente en los institutos locales y que por lo tanto había que quitarle a los congresos locales el control de la designación, no solamente a los consejeros, también de los magistrados, recordarás, porque decían en aquel entonces que respondía más a lógicas políticas de los congresos en turno y de quienes tenían las mayorías en esos congresos en turno. Entonces, la respuesta o la solución que encontró el legislador de aquel entonces del 14 fue: construyamos un sistema nacional en el cual ahora los magistrados eran designados o son designados por el Senado de la República, ya no por el Congreso local. Y en el caso de los consejeros, consejeras, consejeros o consejerías, se tomó la determinación de que el INE llevar a cabo la designación a través de un proceso de selección. Y ese fue el modelo que se implementó del 2014 a la fecha. Es el que tenemos hoy en día en la fecha. En el Senado de la República está pendiente la designación de dos magistraturas en el caso de Michoacán. No, de una magistratura, perdón, en el caso de Michoacán. Y el INE, por ejemplo, acaba de designar presidencias y consejerías de otras entidades federativas, ¿no? Pero entonces ya la designación depende de una instancia distinta. Ahora lo que se plantea, te digo, una de las varias propuestas que yo he escuchado es mantener la designación a través de la Cámara de Diputados, pero también hay voces que dicen, no, vamos a regresarle a las entidades federativas la designación de estos servidores públicos, en este caso de las propias consejerías, ¿no? Entonces, vamos, sí es un tema que no es menor y tiene que ver mucho precisamente con las designaciones en este sentido, ¿no? A ver, en tu caso, como consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, el IEM, ¿qué tanta autonomía tienes? ¿Es relativa, es completa o cómo la podemos calificar? No, es plena, o sea, es plena en la medida, obviamente, o sea, ciertamente yo tengo que responder a un régimen de responsabilidades que está en la Constitución, que está en el Código, que está en la ley, y obviamente incluso en función a los propios códigos de ética que tenemos en el propio instituto, ¿no? Entonces, esa parte, pues claro que tengo una responsabilidad. Y por supuesto que también estoy sujeto a un régimen de responsabilidades por parte del INE. Yo recuerdo que cuando se nos designó, pues de las primeras cuestiones que nos dijeron en México es, a ver, no les estamos dando un cheque en blanco, ¿no? Quiere decir, o sea, están sujetos a un régimen de responsabilidad. Si uno como servidor público comete alguna barbaridad, pues claro que podemos estar sujetos a un procedimiento de remoción por parte de la autoridad. Entonces, pero fuera de eso, pues claro que nuestra autonomía es plena en el sentido de que pues tenemos la toma de decisiones dentro de la propia institución, dentro de cuerpos colegiados que forman parte del instituto, y pues evidentemente pues uno trata de tomar las mejores decisiones en razón de la institución y obviamente en razón de la propia ciudadanía, pero en ese sentido yo lo que te puedo decir es que la autonomía sí la tenemos nosotros en el buen sentido. Y hasta este momento o antes, en el proceso electoral local pasado, electoral, ¿puedes decir qué tanta presiones tienes y de quiénes dentro de la ley, por decirlo de esa manera, tú manipular ciertas cuestiones? Te voy a decir como cuáles. Por ejemplo, Sí. como decisiones de
sobre las quejas, sobre cuestiones de permitir cambiar candidatos de última hora, ya ha terminado el tiempo, la cuestión de la fiscalización, de esos detalles que no vemos nosotros hacia afuera, pero que están ahí. Sí. Presiones, amenazas. No, fíjate que de verdad, decía don Leonel, no hay presiones sino presionados, ¿no? O sea, depende mucho hasta dónde de Castillo, don Leonel Castillo, el maestro Leonel Castillo. No, fíjate que, no, claro, son temas que, como tú comentas, hay la percepción de que pueden estar ahí, pero de verdad yo lo que te puedo decir es que me parece, o al menos desde mi perspectiva, lo que a mí me ha tocado vivir, es que estamos frente a una clase política muy respetuosa de las instituciones. O sea, de verdad, o sea, que yo sepa, al menos, insisto, lo que a mí me ha tocado vivir, yo no sé en otros tiempos, no sé de otras personas, pero lo que yo sí puedo hablar es de que yo tenga conocimiento de que haya alguna solicitud, alguna petición un poco en este sentido, y no nada más en el instituto, cuando me tocó también estar en el tribunal, de verdad, nunca la hemos recibido o nunca la he recibido. Uno, obviamente, por estar en el medio, olfateas, ¿no? Algunos temas que tú sabes que son de interés para algún actor, para algún partido. Y obviamente, pues tratas de cuidar y tratas de tomar la mejor decisión porque sabes que una decisión de esa naturaleza pues puede tener incluso una implicación política, ¿no? En el buen sentido. Pero ya de ahí a que, insisto, haya una petición concreta, ya de ahí a que haya una exigencia incluso concreta sobre algún tema, de verdad que no la hemos recibido. Además de que, fíjate que también hay otro tema, o sea, son órganos colegiados. Yo creo que es que se tiene a veces esa idea de que, pues como es el presidente, pues es el que dice, no, a ver, espérame, o sea, sí es la presidencia, pero al final del día no solamente es la presidencia, o sea, al final de cuentas, pues la votación pasa por otros 6 compañeras y compañeros, ¿no? Entonces, el hecho que sean órganos colegiados, porque a veces es que ¿por qué tantos? Pues precisamente es una garantía de que una colegiación, pues te puede evitar que el día de mañana cometas barbaridades de este tipo, ¿no? Aunque hemos visto consejos electorales locales donde la elección de los propios consejeros ha sido partidizada. Vamos a un nuevo corte y regresamos con ese tema, ¿no? Y aparte de la cuestión del crimen organizado, que pues tiene interés en los procesos electorales locales, tiene interés en las elecciones, que es decir, ubicar a ciertos figuras de ellos, del crimen organizado en la cuestión pública. Pero vamos a un corte y regresamos.